23,8 grados Celsius es solo una cifra, carente de significado si se la despoja de contexto. Sin embargo, en el desierto situado a 350 millas al sur de El Cairo, en uno de los lugares más antiguos del planeta, esa cifra no debería existir. Esa temperatura es una imposibilidad física, es una pista que pone en jaque todo lo que creíamos saber sobre Egipto. Estamos en Abedos, la ciudad más sagrada del antiguo Egipto, el centro del culto a Asiris, y detrás del espléndido templo del faraón Seti I se alza una construcción tan extraña, tan ajena a la tradición, que durante siglos los egiptólogos no supieron cómo clasificarla. Se la llama Osirión. Durante gran parte del año su cámara está llena de agua estancada, verdosa y muerta. Los arqueólogos que intentaron estudiarla trajeron bombas industriales y trataron de vaciarla. En una expedición reciente, un equipo dirigido por el arqueólogo James Westerman empleó una bomba capaz de extraer 500 galones por minuto, y aún así, fracasaron. El nivel no bajó. El agua continuó llegando al ritmo exacto de la extracción. No se filtraba por las paredes, venía desde debajo del suelo. Era como si aquella enorme estructura de granito hubiera sido erigida sobre un geyser que de pronto alguien hubiera encendido. Cuando midieron la temperatura, la realidad se resquebrajó. Los pozos circundantes, el agua subterránea típica del desierto, mostraban una temperatura estable de 16,9 grados Celsius, fría al tacto, pero el agua dentro del estanque rozaba los 23,8 grados Celsius, claramente más cálida. Algo bajo esa mole de granito de cientos de toneladas estaba activamente calentando el agua. Eso contradice de forma directa la segunda ley de la termodinámica. El calor no puede trasladarse espontáneamente de un cuerpo más frío a otro más caliente sin la intervención de una fuente de energía. Por tanto, debía existir una fuente energética bajo el lago. Analizaron muestras. La composición química y el perfil isotópico del agua no coincidían con los del Nilo ni con los de los acuíferos conocidos de la región. Era otro tipo de agua, proveniente de una fuente profunda y desconocida, bajo una presión anómala. Lo más sorprendente fue la experiencia personal de Westerman. Después de filtrar aquella agua, empezó a beberla. Él, que había sufrido miopía durante toda su vida, notó una mejora en su vista con el tiempo, confirmada por pruebas. Dejó de usar gafas. Aquello no era solo agua tibia, era agua anómala. ¿Qué era exactamente esa estructura? ¿Qué tecnología, oculta en el desierto, actuaba como una planta geotérmica en un lugar donde los propios faraones no habían construido nada semejante sino que lo encontraron? Esta investigación parte de ese punto. Osirión es una clave, un artefacto que no encaja en nuestra cronología y que sugiere que el verdadero Egipto antiguo, el que desconocemos, no estaba en el desierto sino en otro lugar. Para hallarlo, debemos seguir el agua y dirigirnos hacia el norte, hacia la costa, porque el Egipto que perdimos no fue enterrado bajo la arena, se ahogó. Antes de sumergirnos en el mar, conviene comprender qué hay en la tierra y por qué Osirión resulta tan ajeno. Para llegar hasta allí hay que atravesar primero el templo de Seti I. Entrar es como acceder a una galería. Los muros de piedra caliza lucen los más exquisitos bajorrelieves del nuevo reino. Miles de imágenes de dioses y faraones y jeroglíficos tan nítidos que parecen labrados ayer. Estas composiciones representan la cumbre del arte egipcio de esa época. Tras recorrer la cámara principal, se sale por la parte posterior y el escenario cambia abruptamente. Se desciende por una escalera moderna de 15 pies, aproximadamente 5 metros. La temperatura del aire baja y la luz solar apenas alcanza el fondo. Frente a nosotros la arquitectura muta y se vuelve brutal. La delicada piedra caliza desaparece y aparece una obra de bloques ciclópeos de granito rosado con pesos que oscilan entre 60 y 80 toneladas y algunos ejemplares alcanzan las 100 toneladas. 130 y 50 coches equivalen a ese peso. Es comparable al de una ballena azul. Esos bloques fueron transportados desde Asuán, a 200 millas hacia el sur. ¿Cómo movió una civilización de la Edad de Bronce monolitos de 100 toneladas a lo largo de esa distancia sin la tecnología moderna? Se podría suponer el transporte por el Nilo,
pero cómo se cargaron y descargaron desde barcazas. Además, no se trató solo de arrastrarlos, fueron trabajados con precisión. Las paredes de Osirion no son mampostería burda, sino ensamblajes perfectos. Las piedras encajan con cortes en forma de cuña que hoy provocarían la envidia de los ingenieros. Es una técnica que reconocemos en lugares como Sacsayhuamán, en Perú, pero resulta inédita en Egipto. Lo más inquietante es que no hay inscripciones en esas losas de granito, ni un jeroglífico, ni un cartucho real, ni una imagen divina. Es lo más poco egipcio que se ha hallado en el país. Los faraones firmaban cada piedra que colocaban. Cubrían templos y obeliscos de textos y símbolos. Estas paredes, en cambio, están pulcras, como si sus constructores no hubieran rendido culto a los dioses o existieran antes de los dioses mismos. El veredicto arqueológico es tajante. Osirion precede al templo de Seti I. El faraón no lo erigió, lo encontró. Quedó tan impresionado por la anomalía que levantó su propio templo junto a ella a modo de ofrenda. Una prueba adicional provino de las paredes externas de piedra caliza que rodean el núcleo de granito. Allí, investigadores como el geólogo Robert Schmidt de la Universidad de Boston hallaron señales de erosión no causadas por el viento sino por el agua, surcos verticales profundos que delatan miles de años de lluvias torrenciales. ¿Cuándo fue la última vez que Egipto recibió tales diluvios? La respuesta apunta a hace más de 10.000 años, durante un período conocido como el Período Húmedo Africano o la Sahara Verde, antes de que la región se transformara en desierto. Eso significa que Osirion ya existía entonces. Es anterior a la primera dinastía de faraones, es anterior a las pirámides, es anterior a la escritura, es el legado de una civilización de la que no sabemos prácticamente nada, una cultura capaz de mover bloques de 100 toneladas y quizá de diseñar una máquina geotérmica en el desierto. ¿Qué clase de civilización fue esa y a dónde desapareció? Osirion ofrece una pista: obsesión por el agua. La controlaba, la generaba, la enfrentaba. Quizá la respuesta no resida en el desierto. Quizá tengamos que seguir el agua hacia la costa. Quizá el centro real de aquella cultura, sus capitales y su riqueza, no estuvieran en las tierras secas, sino junto al mar. A lo largo de los siglos circularon leyendas sobre ciudades costeras que precedieron a Alejandría y que funcionaron como puertas de entrada a Egipto. Historiadores griegos como Heródoto, Estrabón y Diodoro relataron ciudades que abundaban en festivales y santuarios. La ciudad de Cánopo, centro del culto a Asiris y conocida por sus celebraciones y templos. La ciudad de Menfis Menor, un lugar sagrado de curación. Y sobre todo, Tonis, llamada por los griegos Heracleion, que según la tradición fue la primera ciudad egipcia visitada por Heracles. Heracleion habría sido una metrópolis fabulosamente rica, el principal puerto aduanero de Egipto, por donde pasaba cada gramo de oro y cada ánfora de vino. Era en su tiempo el equivalente a la Nueva York o la Shanghái de la antigüedad. Sin embargo, no figuraba en los mapas modernos y los arqueólogos, tras décadas de búsquedas en los sedimentos del delta del Nilo, no lograban identificar ruinas que corroboraran su existencia. El consenso científico enderezó hacia explicaciones sencillas. Heródoto exageró. La ciudad fue completamente arrasada por invasores o desastres posteriores, o quizá nunca existió. Un arqueólogo subacuático francés, Franck Godiot, mantuvo una teoría distinta y más audaz. La gente buscaba en el lugar equivocado. Mientras la mayoría escarbaba en tierra, él decidió mirar al mar. Su hipótesis era casi una herejía. ¿Y si la ciudad no fue destruida, sino que se hundió? En la década de 1990, Godiot y su equipo del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática y de la IASM pusieron en marcha un proyecto sin precedentes. Aplicaron la tecnología más avanzada de la época a un tramo aparentemente inerte del fondo marino, la bahía de Abukir, a pocos kilómetros de la costa de la Alejandría moderna. No se trató de arqueología con pinceles y palas, sino de una cacería de alta tecnología. Emplearon un instrumento llamado magnetómetro protones, una especie de detector de metales ultrasensible que percibe leves alteraciones en el campo magnético terrestre y puede detectar anomalías del tamaño de una moneda a varios metros bajo el limo.
Utilizaron sonares laterales que remolcaban un torpedo acústico y trazaban mapas detallados del lecho. Añadieron perfiles subfondo que emitían pulsos de baja frecuencia capaces de penetrar el sedimento y revelar lo que yacía bajo la capa de limo. Mes tras mes, año tras año, trabajaron cuadrícula tras cuadrícula. El trabajo era lento, costoso y agotador, y todo lo que parecían hallar era sedimento, toneladas de limo depositadas por el delta durante milenios, hasta que en un punto situado a 6,5 kilómetros de la costa, los instrumentos se dispararon. El magnetómetro registró un pico inexplicable y los perfiles acústicos mostraron ángulos rectos, paredes y formas que no podían ser naturales, estructuras enormes y manufacturadas bajo una gruesa manta de sedimento. Godio dio la orden y los buzos descendieron. A 30 pies, luego a 45 pies, casi a 15 metros, la visibilidad era prácticamente nula. No eran las aguas turquesas del Caribe, era la cuenca del delta del Nilo, una sopa espesa y verdosa de limo, plancton y desperdicios modernos. Un buzo describió la experiencia así: no nadas, tanteas en una oscuridad absoluta y tu mano es tu único ojo. Uno de los buceadores hundió la mano en el lodo pegajoso y topó con algo duro. No era piedra bruta, estaba trabajado con líneas grabadas. Al limpiar el sedimento, esas líneas se transformaron en un patrón de jeroglíficos. Encendieron las luces y, entre la bruma, emergió un rostro gigantesco de 5 metros, un rostro de granito perfectamente conservado. No yacía caído, permanecía erguido como si siguiera custodiando la entrada de un puerto que llevaba décadas desaparecido. Fue identificado como Hapi, el dios del Nilo, de la fertilidad y de las crecidas. Irónicamente estaba ahogado en su propio elemento. Aquel lugar resultó ser Herakleion. Lo que se desenterró en los años siguientes fue asombroso. No se trataba de una aldea de pescadores, sino de una metrópolis congelada en el tiempo, algo parecido a Pompeya, aunque no sepultada por ceniza volcánica, sino por limo marino. No hallaron una o dos estatuas, sino cientos, colosos de casi 5 metros del faraón y su esposa representados como Asiris e Isis, esfinges de granito rojo de proporciones colosales y los restos del gran templo que Heródoto había descrito, el templo de Amón-Herb, la divinidad suprema. En su interior aparecieron instrumentos rituales intactos, cucharas, jarras y cuencos de ofrenda. Emergió además una estela de granito negro, tal y como la narró Heródoto, un decreto fiscal del faraón Nectanebo-Prir que estipulaba claramente que la 10ª parte de todas las mercancías llegadas al puerto de Tonis Herakleion se entregaba al templo, prueba irrefutable de la existencia histórica y del papel central del puerto. Aparecieron monedas de oro procedentes de todo el Mediterráneo, pesas de plomo y bronce para el comercio y docenas de pequeños sarcófagos de piedra caliza con animales momificados dedicados a los dioses. Pero el hallazgo más macabro se produjo en el antiguo puerto. Aquello no era solo un fondeadero, sino una necrópolis marítima. Se localizaron 64 barcos antiguos, 64, dispuestos no de forma caótica como tras una tormenta, sino alineados y aparentemente hundidos a propósito, sepultados bajo escombros y piedras procedentes del templo. Se trató de un sacrificio ritual de la flota, de un entierro deliberado o de un intento desesperado por erigir un dique contra un cataclismo inminente. La intención no está clara, pero la imagen es la de una ciudad donde el comercio y la religión se fusionaban y que de pronto dejó de existir. El descubrimiento de Herakleion fue solo el comienzo, la apertura de una caja de Pandora. Godio y su equipo ampliaron la zona de búsqueda y la imagen se hizo más vasta y perturbadora. Herakleion no estaba sola. En la misma bahía de Abukir yacían también los restos de Cánopo, esa ciudad legendaria de templos curativos y festejos decadentes, y los de Menfis Menor. Toda la costa, el antiguo delta entero, se había hundido. Entonces los equipos dirigieron su atención al objetivo mayor, la ciudad de Alejandría antigua, la fundada por Alejandro Magno, la ciudad de Cleopatra, la sede de la famosa biblioteca y del faro, que fue una de las 7 maravillas del mundo. Durante generaciones, buzos locales contaron historias sobre estatuas columnarias bajo las aguas del puerto oriental. La ciencia las desestimó como relatos de pescadores, pero Godio y su grupo
Rastrearon sistemáticamente ese puerto y hallaron el barrio real, justo bajo las quillas de barcas modernas, a una profundidad de solo 6 a 8 metros, afloraron los restos del palacio de Cleopatra. No es una metáfora. Los buzos nadaron entre las estancias privadas de la última reina tolemaica, recuperaron estatuas de la propia Cleopatra y de su padre, Ptolomeo, esfinges de basalto negro que antaño custodiaban el acceso a su templo, joyas, monedas con su perfil, ánforas de vino, frascos cosméticos y mosaicos del pavimento que ella pisó. Parecía la ciudad perdida, justo bajo nuestros ojos. Asimismo, emergieron los restos del faro de Faros, no en pie, sino desplomado, esparcidos como los huesos de un gigante, bloques de granito de 75 toneladas que fueron todo lo que quedó de un edificio de 20 metros de altura tras siglos de terremotos y derrumbes hasta su colapso definitivo en el milenio X de la Era Común. La conclusión fue devastadora. La costa entera, las grandes ciudades del Egipto tolemaico, Heracleion, Canopo, Menfis Menor y el barrio real reposaban bajo el agua. No fue una pérdida aislada, sino un cataclismo. ¿Qué sucedió para que una de las civilizaciones más poderosas perdiera sus centros urbanos ante el mar? La respuesta resultó ser multifactorial. El primer factor fue geológico. Las ciudades no fueron erigidas sobre roca firme, sino sobre el delta del Nilo, una acumulación masiva de limo, arcilla y arena húmeda depositada durante decenas de miles de años, un terreno inestable y saturado de agua. El segundo factor fue el peso. Faraones y reyes no levantaron chozas, construyeron templos colosales y erigieron estatuas de proporciones asombrosas y bloques faraónicos de decenas de toneladas, cuyo peso presionó sobre ese suelo blando. El tercer factor, el detonante, fue sísmico. En el año 365 ocurrió un terremoto de extraordinaria potencia, el conocido como terremoto de Creta, estimado en una magnitud de 8,5 o más, que generó un mega tsunami que arrasó las costas del Mediterráneo desde Grecia hasta Libia. El historiador romano Amiano Marcelino narró cómo el mar se retiró y volvió con furia, levantando embarcaciones sobre los tejados de Alejandría. Combinando los elementos, se obtiene el cuadro geológico: una ciudad edificada sobre barro saturado, millones de toneladas de carga encima y un golpe sísmico colosal. La vibración produjo lo que los ingenieros denominan licuefacción del suelo. El terreno saturado pierde de inmediato su compactación y se comporta como un líquido, y todo lo que se asienta sobre él, edificios, esculturas, templos, incluso personas, se hunde. Heracleion colapsó de manera prácticamente instantánea. El análisis geológico del limo muestra que la catástrofe fue repentina. La ciudad quedó congelada en un solo día, igual que Pompeya, solo que aquí la sepultura fue de limo y no de ceniza. Esa explicación, sin embargo, revela algo aún más inquietante. No solo perdimos ciudades, perdimos memoria y saber. La joya suprema de Alejandría no era el puerto ni el palacio de Cleopatra, sino la gran biblioteca. La versión oficial sostiene que la biblioteca se incendió por accidente. Se nombra a Julio César en el año 148 a.C. como responsable de un fuego que afectó barcos en el puerto y se extendió, alcanzando depósitos con rollos. Pero esa explicación resulta incompleta. Autores antiguos posteriores a César como Estrabón o Séneca aún mencionan la biblioteca funcionando tiempo después. Sin duda hubo incendios y pérdidas parciales. Algunos rollos situados en almacenes portuarios pudieron arder, pero la colección principal, el Mouseion, la sede del saber, sobrevivió a aquel episodio. La destrucción que siguió no fue solo accidental, sino deliberada en varias etapas. En el año 391 del calendario común, el emperador Teodosio promulgó un edicto que cerró y destruyó los templos paganos, y turbas fanáticas, alentadas por el obispo Teófilo de Alejandría, asaltaron el Serapeum, un recinto vinculado a la biblioteca donde se guardaban muchos rollos, arrasándolo y destruyendo textos que consideraban idólatras. Tiempo después, en el año 642, la llegada de los árabes y la toma de la ciudad por el califa Omar habría completado la depuración cultural según
relatos posteriores que hablan de bibliotecas consumiendo libros para calentar baños, aunque estas narraciones son a menudo contradictorias y objeto de debate. Hay una teoría más perturbadora aún, la de un encubrimiento deliberado. Sacerdotes egipcios no eran solo guías litúrgicos, eran custodios del saber, astrónomos, matemáticos y cronistas que, según sus propios archivos, conservaban registros que se remontaban a épocas arcaicas. Muchos creen que la Biblioteca de Alejandría fue algo más que un depósito de literatura griega. Fue un centro de traducción y catalogación de conocimientos procedentes de tradiciones anteriores, incluidas las egipcias. Existe la hipótesis sostenida por algunos estudiosos de que la destrucción pública de la biblioteca sirvió de cortina para el traslado clandestino de los materiales más valiosos. Mientras las multitudes ardían bibliotecas secundarias, legionarios y oficiales habrían extraído códices, mapas de un mundo anterior a las glaciaciones, tratados matemáticos, diagramas de ingeniería y crónicas históricas que explicaban legados como el de Osirion. Según esta versión, esos documentos no desaparecieron en la noche, circularon hacia el corazón del Imperio Romano y luego, cuando Roma colapsó, pasaron a las manos de su heredera organizativa, la Iglesia Católica. Hoy podrían reposar en un lugar mucho más impenetrable que cualquier archivo moderno, los anaqueles secretos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, con kilómetros de estanterías a los que los investigadores externos no acceden. Ignoramos su contenido. Sabemos apenas que existe una colección cerrada que nadie independiente ha examinado en los últimos 500 años. Mientras buceamos en las turbias aguas de la bahía de Abukir en busca de respuestas, quizás las verdaderas claves estén en un anaquel polvoriento en Roma. No se trata solo de hipótesis. Existen vestigios materiales que prueban que tecnologías avanzadas sobrevivieron. En 1901, casi 100 años antes de los hallazgos de Godio, esponjeros griegos que sobrevivieron a una tormenta frente a la pequeña isla de Anticitera hallaron un pecio romano hundido a 45 metros de profundidad. Recuperaron estatuas de mármol, ánforas de bronce y, entre los restos, un bulto corroído de bronce del tamaño de una caja de zapatos cubierto por incrustaciones calcáreas. Aquel amasijo dormía en el Museo de Atenas durante décadas hasta que, a partir de la década de 1970 y más intensamente en los primeros años del nuevo siglo, los escáneres de rayos X y tomografías computarizadas permitieron mirar en su interior. Lo que apareció cambió la historia. Allí había una máquina, un mecanismo complejo con al menos 30 y posiblemente 70 engranajes de bronce de precisión, incluido un engranaje diferencial. Elementos que, según la historia convencional, no reaparecerían hasta el 1400 o más tarde. Tras años de estudio, se concluyó que se trataba de un ordenador analógico, un mecanismo antiguo datado entre los años 100 y 150 a.C. que simulaba el cosmos. Al mover una manivela, los engranajes ponían en movimiento indicadores en el frente que mostraban con precisión las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos entonces. Representaba las fases lunares y, mediante complicadas relaciones geométricas, predecía eclipses solares y lunares. En la parte posterior permitía calcular ciclos como los de los Juegos Olímpicos con antelación. Era, en términos de su época, un instrumento tan sofisticado como un teléfono inteligente. La pregunta inevitable es, ¿dónde se concibió una pieza de tal complejidad? Aunque el barco era romano, llevaba tesoros griegos, y su ruta más probable iba de Grecia a Roma, el centro intelectual más plausible capaz de producir semejante aparato era Alejandría. El mecanismo de Anticitera es muy probablemente un remanente tangible de las tecnologías desarrolladas en el Motion y a la sombra de la gran biblioteca. Si la biblioteca conservó saberes tan avanzados, ¿quién fue el último custodio de ese conocimiento? La respuesta apunta a Cleopatra Septnio. La reina no fue solo un icono de la seducción según la leyenda popular, fue una mujer de talento extraordinario. Hablaba lenguaje autoriado, según Plutarco conocía lenguas, se interesó por las ciencias, fue hábil política y quizá tuvo acceso privilegiado a los rollos del museo.
Cuando su poder se quebró tras la derrota naval en Actium y la muerte de Marco Antonio, su suerte estaba echada. La versión tradicional cuenta que se encerró en su mausoleo y se dejó morder por un áspid, aunque hay quienes imaginan la muerte como un acto estratégico que evitó la humillación de desfilar encadenada por Roma. Su tumba, a diferencia de las de muchos faraones, no ha sido localizada. La búsqueda de su sepultura llevó a otra figura moderna obsesionada, Kathleen Martínez, una abogada dominicana que dedicó más de 12 años a estudiar textos antiguos, mapas y imágenes satelitales hasta formular una hipótesis audaz. La mayoría buscaba en Alejandría. Martínez planteó que si Cleopatra se consideraba la encarnación de una diosa egipcia, no elegiría un mausoleo griego, sino un santuario de Isis para su reposo final. Centró su atención en un templo situado 30 millas al oeste de Alejandría, Tebasiris Magna, consagrado a Asiris y considerado uno de los lugares donde Isis habría recogido partes del cuerpo de su esposo. Con el permiso de las autoridades egipcias, Martínez excavó en ese sitio en el año 2005 y encontró una necrópolis monumental que rodeaba el templo, tumbas de nobles datadas en 2000 años y enterramientos que miraban hacia el santuario, como si sus ocupantes anhelaran estar cerca de alguien muy importante. Aparecieron monedas con el perfil de Cleopatra y un busto que la representaba. Bajo el propio templo se descubrió un túnel tallado en roca a 13 metros de profundidad, con 2 metros de altura y una longitud de 1.300 metros. Una maravilla de ingeniería, parcialmente inundada y perfectamente recta, que conduce hacia el Mediterráneo. ¿Era una vía de escape, una ruta ceremonial hacia el más allá o algo más? El equipo aún no ha dado con la cámara principal, pero los hallazgos y las inscripciones que mencionan a la Reina de Reyes, uno de los títulos oficiales de Cleopatra, hacen pensar que están cerca. Los relatos locales y el folclore aportan notas curiosas. Trabajadores hablan de repentinas tormentas de arena que dejan al descubierto nuevas áreas y de sueños en los que la propia reina indica dónde excavar. Aunque estos aspectos pertenecen al ámbito de la anécdota, contribuyen a la atmósfera de una búsqueda desesperada. Martínez cree que podría hallar no solo una momia, sino un archivo, el último gesto deliberado de la soberana para preservar conocimientos que sus enemigos, los romanos, intentaron suprimir. Si encontrase aquello, sería la conexión final con lo que vino antes. Cuando unimos las piezas, surge un cuadro inquietante. Pista 1. Al sur, en el desierto, Osirion es una estructura megalítica y atípica que, por la erosión y otros indicios, es anterior a los faraones y muestra un comportamiento tecnológico inexplicable. Calienta agua desde una fuente profunda. Pista 2. Al norte, el litoral entero aparece hundido bajo el mar. Heracleion, Canopó, Menfis Menor y el barrio real de Alejandría desaparecieron por subsidencia y sismos. En esas ciudades hundidas existió una biblioteca que fue asaltada y quemada por humanos, aunque es posible que sus documentos más valiosos fueran sustraídos y ocultados. Pista 3. Contamos con prueba física de tecnologías perdidas, como el mecanismo de Anticitera, un ordenador analógico de engranajes que no debería existir conforme a la cronología convencional. Pista 4. Hoy hay investigadores contemporáneos que buscan la tumba de la última persona que pudo conocer todos esos secretos, Cleopatra, en un templo igualmente obsesionado por el agua, muy similar en espíritu a Osirión. El retrato que emerge es el de una civilización mucho más compleja, mucho más antigua y más trágica de lo que imaginábamos. La historia oficial de Egipto, la de faraones, pirámides y jeroglíficos, cubre alrededor de 3000 años, pero Osirión y sus marcas sugieren una realidad anterior, una civilización megalítica de hace más de 10.000 años que dominaba la hidráulica y quizá la energía geotérmica. Cuando esa civilización colapsó, sus restos quedaron a merced de nuevas culturas que heredaron sus ruinas y las reinterpretaron como lugares sagrados. Los griegos y los tolemaicos recopilaron fragmentos, intentaron descifrarlos y produjeron artefactos como el mecanismo de Anticitera. Los romanos y luego fuerzas ideológicas contribuyeron a la destrucción, y la naturaleza misma, con terremotos y subsidencia, terminó por enterrar lo que quedaba. Somos una civilización con amnesia.
Las preguntas que permanecen son tan sencillas como inquietantes. ¿Qué calienta realmente el agua en Abedos? ¿Una anomalía geológica o una máquina aún en funcionamiento? ¿Qué mapas y textos descansan, tal vez, en estanterías secretas en Roma? Y si Kathleen Martínez encuentra la tumba de Cleopatra, ¿hallará joyas y tesoros o hallará además manuales que expliquen nuestro pasado? Nos lanzamos a explorar las aguas turbias de la bahía, excavamos túneles, leemos piedras y escudriñamos archivos porque la historia que conocemos puede ser solo la última capa de una narrativa mucho más antigua enterrada bajo agua, limo y milenios de silencio.